Vamos a abrir la Biblia, hermanos, ahora en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y voy a hacer la lectura de los versículos 13 al 16. La palabra del Señor dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos en esta sección del Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, y la semana pasada estábamos revisando un poco acerca de la expresión del Señor hablándonos a nosotros, a la iglesia de hoy, a la gente de su tiempo, a los discípulos de Cristo, los más allegados, pero a nosotros también, a la distancia, acerca no solamente de cómo debe de ser nuestro carácter cristiano de acuerdo a las bienaventuranzas que hemos estudiado, sino ahora va más allá en el asunto no solamente del carácter, sino de la practicidad del nuevo nacido, del ciudadano del reino. Nosotros somos ciudadanos del reino, como está establecido en el Evangelio. Hemos insistido que este sermón está dirigido a los regenerados, a los convertidos, a los ciudadanos del reino. Una persona que no es ciudadana del reino, que no es nacida de nuevo, evidentemente no se le puede exigir semejante carga, ser sal y ser luz. Todo lo contrario, nosotros tenemos que ser sal y luz para ellos, para aquellos que no conocen de Cristo. De tal manera pues que el mensaje está dirigido a nosotros y el Señor lo sabe. Y no solamente lo sabe, está justamente con toda la intención tratando de moldear el carácter del creyente, del cristiano, de nosotros pues. Es muy interesante, pero cuando el Señor está hablando de estas cosas, está por supuesto de una manera no explícita, pero quizá implícita, está haciendo de alguna manera una expresión en donde, por cierto, no se está llevando a cabo y nos exige que se lleve a cabo. Es posible, pues, que en el tiempo del Señor Jesús a los discípulos que casi entendían la mayor parte de lo que el Señor Jesús les decía, pero muchas otras cosas no. Es posible que los discípulos, pues, de ese tiempo no hayan entendido cuál era su papel dentro de la sociedad, dentro de la cultura dominante de su tiempo. Es posible que hayan caído, pues, en el error, un error que pudieran haber caído de solamente creer en Jesucristo y tener una vida solamente de meditación y alrededor de Jesús sin hacer nada, sin involucrarse en el mundo de ninguna manera. Ese haya sido, digamos, una tendencia del creyente de aquella época. Pero nada más lejos que esto. El mismo Señor Jesús, al cual seguía la gente, estaba dando entonces ahora un mensaje después de hablar del carácter del cristiano en las bienaventuranzas y diciendo: ustedes tienen que involucrarse con la sociedad. Pero no solamente con la sociedad inmediata a la que tenemos nosotros, con la que tenemos influencia, sino en los términos que están escritos en el Sermón del Monte, habla acerca de nuestro involucramiento en todas las extensiones de la tierra. Por eso, cuando habla de la sal, dice que tenemos que ser sal de la tierra, no de una porción, no solamente de un lugar pequeño, solamente de nuestra área de influencia, sino que el creyente tiene que ser sal en toda la tierra. Pero ahora también nos habla acerca de la extensión de nuestro testimonio y dice que tenemos que ser luz, pero no solamente luz de nuestra colonia o luz de nuestra ciudad o luz de nuestro país, sino que tenemos que ser luz del mundo. Así que no tenemos una responsabilidad solamente eclesiástica en la iglesia en donde nos venimos y nos reunimos. No debemos de ser nosotros cristianos solamente de domingo, sino que tenemos una responsabilidad como ciudadanos del reino de impactar la comunidad que nos rodea. La semana pasada hablaba de que la sal no necesariamente tiene que ver, un poco sí, pero no solamente con dar gusto y sabor, sino que está encargada de evitar la putrefacción en la que se encuentra la sociedad. No que lo vayamos a lograr al 100%, pero esa debe de ser nuestra tarea en todos los ámbitos en donde nos desenvolvemos. La sociedad está tan enferma que recién esta semana escuchábamos de un pequeñito que mata a una maestra y luego se suicida.
¿Cómo está tan enferma la tierra y la iglesia cristiana en el mundo que está haciendo? Justamente ahí es donde tenemos que ser sal, tratando de evitar que la sociedad siga en descomposición continua. Es la responsabilidad del creyente. Jesús se los dice a sus discípulos. Pero ahora añade pues una metáfora más. No solamente quiere que seamos sal de la tierra, ¿no? Y que si nosotros no somos sal de la tierra nos vamos a desvanecer, a mezclar con el mundo, pero ahora nos pide algo muy concreto, tan concreto como la sal. Dice que ahora nosotros tenemos que ser luz del mundo. Es muy importante el asunto. Para que nosotros podamos entender en la medida de lo posible, lo más profundamente el texto, quisiéramos algunas distinciones que son importantes. El pronombre es importante porque no habla de una sola persona, sino habla de un grupo de personas. En el pronombre que está en la segunda persona del plural, está involucrando a todos a los que les está hablando. Si le está hablando a todos los creyentes de todas las épocas, entonces a nosotros nos alcanza el mensaje. Vosotros, no solamente le habla a los discípulos cercanos que están escuchando el sermón, sino vosotros nos llega a nosotros también de manera estridente, contundente, y está hablando de un mensaje que es para la iglesia de hoy, no solamente la de hoy, sino la de todos los tiempos hasta que Cristo venga. No tiene que ver este mensaje, ni la sal ni la luz, con una tarea eventual. No tiene que ver con una tarea que terminará mientras vivamos, porque la cultura en la que vivimos no precisamente va mejorando, sino que se va deteriorando. Y es donde más tenemos que hacer la tarea que el Señor nos pide. Es para todos. No es la labor del maestro de escuela dominical, o el pastor, o el anciano, o el diácono, o la presidenta de la femenil, o lo que sea. Es una labor de todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de ser lo que nos pide el Señor. Todos los creyentes. Absolutamente todos. El pronombre entonces es significativo porque no solamente está hablando de alguien que tiene que hacerlo, ni siquiera los de la época, solamente ellos. No les dijo el Señor, ustedes discípulos son la sal y la luz. Ya después de ustedes cuando se mueran ya no. Eso no pasó. Esto es algo que nos alcanza a nosotros. Tenemos esa tarea, pues, esta responsabilidad. Pero luego dice el texto que nosotros, ya poniéndolo en términos apropiando a nosotros el mensaje, dice la Biblia que somos la luz del mundo. Tenemos que definir un poco el asunto, porque la Biblia muchas veces habla de la luz. Y habla de la luz en diferentes o dándole diferentes acepciones. Puede indicar o significar un verdadero conocimiento de Dios, por ejemplo. Puede significar la bondad, la justicia, la veracidad, el gozo, la alegría verdadera. Puede simbolizar sabiduría, amor, risas. Puede significar luz en medio de las tinieblas, o puede ir en contraste de la ignorancia, de la depravación y de la desesperación. La Biblia utiliza luz para muchas cosas. Pero hay un concepto que es muy importante para el cual se usa la expresión luz. Y esa palabra o esa expresión importante en la cual se utiliza la palabra luz, el Señor mismo la utiliza para sí mismo, diciendo, yo soy la luz. Es decir, el mismo Señor Jesucristo ha dicho, yo soy la luz. Es importante entenderlo en ese contexto, porque cuando nosotros pensamos que somos luz, nosotros no podemos ni siquiera un poquito pensar que somos luz porque tenemos ese atributo o esa capacidad de ser luz por nosotros mismos. Nosotros somos luz gracias a que tenemos la salvación en Cristo Jesús, que es la luz. El apóstol, en el Salmo 27, se habla de Dios como luz, de Jesús como luz, del Señor como luz, y cómo Él atrae salvación a través de esta luz. Dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De tal manera que la acepción de la luz en términos de salvación está claramente establecida, y es el énfasis que el Señor le da a este texto. Y como he dicho hace un momento, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y está diciendo, soy Dios también. El Salmo 27 viene en referencia. Soy luz. Jesús es el único que tiene luz propia. Nosotros
solamente reflejamos esa luz. Pero no podemos ser luz solamente por un conocimiento, solamente por un entendimiento, sino que tenemos que ser luz como resultado del nuevo nacimiento. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, pero no significa las tinieblas del mundo alrededor cuando el sol no sale, sino en un corazón obscurecido por el pecado. Cuando Cristo viene y redime, entonces hay luz. Y esa luz significa la salvación. Quizá el apóstol Pablo lo entendió mejor cuando se quedó ciego en el camino a Damasco y luego vio, y entonces vio una luz. Estaba en obscuridad, pero luego vio una luz. Esto es muy importante, porque nosotros entendemos que no somos luz por nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo, quizá pensando en sí mismo, pero también en esta doctrina, le dice a los Efesios en el capítulo 5, verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice, son luz en el Señor. Nadie puede ser luz por sí mismo, si no es luz por el Señor. Alejados de Él, no podemos hacer nada. Lejos de Él, no brillamos ni tantito. Cualquier persona que tiene éxito en la sociedad, cualquier persona que tiene éxito en sus negocios, o éxito incluso musicalmente hablando, actoralmente hablando, o lo que sea, no puede brillar bíblicamente hablando, no puede ser influencia para la comunidad bíblicamente hablando, porque su reflejo, porque lo que emana de él es una luz personal, dadas sus características y sus propios logros. Pero el cristiano entiende que si nosotros somos algo, y si nosotros tenemos una capacidad de alguna manera, si nosotros brillamos de alguna manera, no es por nuestra propia capacidad, ni nuestro propio esfuerzo, ni nuestro propio estudio. La luz que brilla en nosotros es un reflejo de la luz de Cristo. Estábamos en tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. El Señor es el que nos hace reflejar, es el que nos hace brillar. No podemos brillar sin que el Señor esté involucrado en este asunto. Es un poco como los focos, ¿no? Si nosotros le quitamos la energía a la casa y ponemos el foco por sí mismo, pues no va a brillar. Pero si enchufamos, si conectamos, si ponemos corriente, entonces el foco va a brillar. Si nosotros no estamos conectados con Cristo, si nosotros no tenemos la energía que viene de Cristo, si nosotros no somos alimentados por Cristo, no brillaremos de ninguna manera. No hay cristianos con pilas propias. Nosotros solo reflejamos una luz que viene de un ser superior, que es el Señor, y que transmite, nos energiza, nos potencia y hace que brillemos. Y hace que brillemos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad entonces? Porque lo lamentable del asunto es que nosotros debemos ser luz y tenemos esa capacidad, pero ¿lo somos? ¿Brillamos? ¿Verdaderamente reflejamos la luz de Cristo en la tierra? Es posible que en medio de nosotros, cuando estamos nosotros aquí en el culto público, cantamos con mucho ahínco, ¿no? Con mucho entusiasmo, y evidenciamos nuestra fe y resplandecemos. Pero en la tierra, en el mundo, en el trabajo, en la escuela, en el súper, en el tráfico, en la presión del trabajo, ¿reflejamos la luz? ¿Somos en verdad luz? La gente cuando nos ve está mirando el reflejo de la luz de Cristo. Se acerca y nos pregunta a nosotros: oye, ¿por qué tú no te preocupas si la empresa está por cerrar? ¿Por qué tú no te preocupas si tu esposa está por morir? ¿Por qué tú no estás tan acongojado si la sociedad está de esta manera o esta otra manera? Porque no reflejamos la luz. Dice Martin Lloyd-Jones, que es un comentarista muy bueno de este tema, que tristemente nosotros tenemos una luz que la tenemos tan guardada, tan escondida, que no hay absolutamente nadie que perciba que nosotros
tenemos una luz que viene de nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el texto, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sabe qué es esto? Las ciudades asentadas sobre un monte son ciudades que están en la montaña, en la mera punta. ¿Cómo se esconde una ciudad así? ¿Cómo se esconde? Recién fuimos a dar un paseo por alguna montaña y después de que bajábamos de la montaña veíamos hacia arriba y se veía una construcción en la punta de la montaña, una cruz en la punta de la montaña. Una construcción allí. Por donde quiera que nos moviéramos, allí estaba siempre esa imagen. ¿Cómo se esconde? ¿Pero por qué no se puede esconder? Porque está en la punta de la montaña, porque se ha puesto evidente a propósito, porque a propósito está puesta ahí para que todo mundo desde el punto de vista donde lo vea sea perceptible. El creyente tiene que ser luz en esta condición, tiene que estar puesto en un lugar que alumbre, que sea evidente para todo mundo. Y el texto sigue diciendo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Está puesta, pues, dijimos, sobre un monte. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No es así, en el sentido de que se prende la luz y luego se pone una canasta encima de la luz. Almud como canasta. Ahora imaginen ustedes que prenden una luz. No digamos fuego para que la canasta no se queme, pero una lámpara. Prendan una lámpara en casa en la noche y pongan una canasta completamente sellada encima de la luz. ¿Cómo brillará esa luz? Y nosotros somos un poco como esto, ¿no? Porque tenemos la luz de Cristo. Somos luz en el Señor. Tenemos esa responsabilidad, pero tenemos encima de nosotros algo que impide que la luz salga. Impide que la luz se vaya lo más lejos posible, que sea perceptible. Si va al bosque en la noche oscura, pero alguien por allá a la distancia prende una fogata, en medio de la oscuridad la luz que no está tapada es perceptible y la gente va hacia la fogata. La gente sigue la luz. El faro de Alejandría en aquella época, cuando los barcos entraban por el estrecho de Gibraltar para el mar Mediterráneo para llegar ahí, al puerto de Alejandría, que era uno de los puertos más importantes, en medio de la oscuridad, ¿cómo saber a dónde llegar? Pero ellos llegaban porque el faro de Alejandría venía anunciando, aquí estoy con la luz, aquí estoy, aquí estoy. Y el barco veía la luz a lo lejos y iba siguiendo la luz, la luz, la luz. Lo único que le hacía llegar a la meta, lo único que le hacía llegar al destino al cual iban, era la luz que estaba reflejando en medio de la oscuridad y era la que iban siguiendo los barqueros para llegar a Alejandría. Dirige la atención de las personas, ubica lo más importante, establece la meta. Pero ¿qué tal que el barco entrara por el estrecho de Gibraltar y el faro se apagara? ¿Para dónde van los marineros? Se pierden, porque no hay luz que les dirija. Dice el Señor Jesucristo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No puede ser. Ustedes como luz del mundo no pueden esconderse, estar guardados en el templo, en la iglesia, en la casa, en los lugares cerrados, que no nos conozca nadie, que nadie nos vea. Y cuando vamos saliendo de la iglesia a la calle y vamos a un mercado, dejamos la Biblia en el carro porque nos da pena ir con la Biblia caminando en la calle. Y si vemos un hermano que viene, nos escondemos porque si dice, hola hermano, nos da mucha pena. Porque nosotros somos pues, o alumbramos solamente en los ámbitos que nos interesa alumbrar. Pero la Biblia, el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Nuestra responsabilidad es brillar como luz. El Señor dice, sino sobre el candelero se enciende la luz, sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. En aquella época no había electricidad como ahora. Y sobre todo en las casas pobres. En la noche, sobre el candelero se ponía la luz, normalmente en un lugar alto. Y puesta la luz en un lugar alto, la función que tenía la luz del candelero era el alumbrar toda la casa, completamente. Y entonces se hacía todo visible. Se ponía en lo alto, se encendía la luz y alumbraba toda la casa, como la ciudad asentada sobre un monte.
Se pone arriba y alumbra toda la casa. Y el Señor dice sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Por supuesto, es una metáfora. Pero lo que está diciendo el Señor aquí es que nosotros tenemos que estar, pues, siendo de una influencia determinada, siendo de una influencia a propósito en el mundo. ¿Dónde está la iglesia ahora mismo? Ante las problemáticas que tenemos en el mundo. Agazapada. Brillando, pero dentro del almud. Ahora, quien está haciendo luz es la corriente progresista. Ahora, quien está brillando y está dando muy mal testimonio y una mala enseñanza al mundo es el mundo hostil al Señor. Cuando la responsabilidad es de nosotros. Pero olvídese de cambiar al mundo. Olvidémonos un poco de cambiar al mundo. ¿Qué hacemos en nuestro ámbito particular? Digamos pues en el trabajo o en la escuela, en la colonia donde vivimos. La gente nos ubica como cristianos, nos ve como creyentes en el Señor, nos ve como luz del mundo. ¿Somos atrayentes a ellos? Si no lo somos, no estamos cumpliendo con la tarea de ser luz del mundo. No estamos cumpliendo. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que tenemos el propósito supremo de la luz. ¿Por qué tenemos que ser luz? Bueno, está muy claro aquí. El primer propósito tiene que ver con que el mundo vea nuestras buenas obras. Eso dice el texto, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Si una persona en la calle, entonces dice uno, qué persona tan buena, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta fue una persona buena, ¿no? Gandhi fue una persona buena. Tenemos una gran cantidad de ejemplos de personas buenas, brillaron, ¿no es cierto? Y nosotros todos vimos sus buenas obras. ¿Pero serán las buenas obras a las que se refiere el Señor Jesucristo? Las buenas obras son que la gente vea cómo ayuda a la viejita a atravesar la calle. Las buenas obras serán como yo le doy una limosna a la persona que me está pidiendo dinero en la calle. Las buenas obras tienen que ver con responder amablemente a una persona. Puede ser que sí, pero no en términos teológicos, no en términos doctrinales, no pues bíblicos. Porque nosotros tenemos que acordarnos de que el Señor a nosotros nos ha salvado y nos ha apartado del mundo para que anunciemos las buenas obras, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Que nuestras buenas obras no son aquellas obras que el mundo nos dice que tenemos que hacer, sino que las buenas obras empiezan con reflejar nuestra propia salvación y de comunicar a otros cuál es el camino para la salvación. Que mi testimonio y mi reflejo no solamente vayan dirigidos hacia mí, porque el peligro que tienen las buenas obras es que yo sea exaltado por las personas. Porque cuando a mí ven mis buenas obras y dicen, qué bueno es, entonces yo me siento muy bien. El propósito de las buenas obras entonces no tienen que ver con la autoexaltación o con la exaltación, sino que el propósito de las buenas obras tienen que ver con dirigir las miradas de las personas hacia aquel que sí es el generador de la luz. Y dice el Señor, para que vean vuestras buenas obras y el fin supremo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros reflejamos la luz de Cristo, la gente tiene que ver a Cristo. Y como resultado, tiene que glorificar a Dios. Cuando las iglesias tienen conciertos de coros y termina el culto, y a la salida la gente dice,
qué precioso cantó el coro. No tuvimos resultado. Pero si después del concierto maravilloso sale la gente y dice, qué Señor tan grande, que su nombre sea glorificado, eso es maravilloso. Eso sería la meta cumplida. Pero cuando quien brilla somos nosotros, y llevamos nosotros la atención, los halagos, los elogios, la gloria que Dios no comparte con nadie, por cierto, ya nos equivocamos. Somos luz del mundo. No nos podemos esconder debajo del almud. Tenemos que estar como una ciudad en una montaña alta. La gente tiene que ver nuestras buenas obras. Y todo lo que nosotros hagamos, la gente tiene que ver a Cristo y decir gloria a su nombre. Que su nombre sea glorificado. Y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y evitar la autoexaltación. Y evitar que me halaguen con tantas cosas. Porque el único que se lleva la gloria cuando somos luz del mundo tiene que ser el Señor. Y solamente el Señor. Hace algún tiempo leí que las iglesias que tienen por nombre la luz del mundo, pues buscan justamente exaltación a sí mismas. Están buscando que les vean a ellas. Somos la luz del mundo. Pero el que es luz del mundo no anuncia que es la luz del mundo. Refleja a aquel que es la luz verdadera. Y la gente glorifica a aquel que es la luz verdadera. Y amados hermanos, nosotros somos sal. Estamos encargados del mundo que se está echando a perder, de preservarlo. Pero por otro lado, amados hermanos, por otro lado, tenemos que brillar. No para nuestra propia gloria, sino para que la gente, los hombres, el mundo, glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Si esto hacemos, tendremos una gran bendición, porque estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido. Vamos a orar. Padre, pues somos sal y luz. En realidad nosotros que somos regenerados no tenemos opción. Aun y cuando no hacemos la tarea como debiéramos, esa es nuestra responsabilidad. Queremos ser luz. Una luz, Señor, que refleje a Cristo, porque Él es la luz verdadera. Ayúdanos, Señor, para que podamos mostrarnos al mundo como creyentes, como regenerados, como hijos tuyos. Que no nos escondamos y que seamos de impacto para la sociedad. Que la gente vea en nosotros cómo es un buen siervo de Cristo y te glorifiquen a ti. Ayúdanos en eso, Señor. Estudiamos tu palabra para aprender qué quieres de nosotros y para ser dirigidos por ti. Esperamos en ti. Y esa obra que empezaste en nosotros y que la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, te rogamos, Señor, que en ese perfeccionamiento nos dejes entender, comprender y poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.